Grabar y compartirles pantalla. ¿Se verá ya por ahí la pantalla? Sí, profe, ya la vemos. Sí, profe, sí se ve. Gracias, compañeros. Miren, entonces estamos tratando de terminar la unidad 1. Por ahí les agregué algunos archivos que estaban pendientes de lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? El ejemplo de archivos CSV, la hoja que ya habíamos compartido, ¿verdad? de Google Colab sobre manipulación de archivos. La coloqué aquí como formato, ¿verdad? Para tenerla. Habíamos visto que esa tenía una estructura de un JSON y lo habíamos comentado brevemente. Igual, ¿verdad? Cuando uno lo descargaba como programas, script, ¿verdad? De Python con extensión PY, ¿verdad? La conversión que hacía y algunos otros detalles. Les subí el ejemplo de XML que estábamos ahí trabajando y que ahorita vamos a retomar pues para la práctica número 2. Pero antes de comenzar la práctica, déjenme el avance un poquito ya a la teoría, a las láminas. Esperemos a ver si ya acabamos la unidad 1. Si recuerdan, la clase pasada nos habíamos quedado viendo un poco ahí el concepto de base de datos, ¿verdad? Como medio, ¿verdad? Para almacenamiento y recuperación de la información, obviamente una evolución de los archivos, creemos que tenían alguna estructura en cuestión de la parte, ¿verdad? De física, lógica y conceptual. Y vimos algunas nuevas tendencias, ¿verdad? Hacia modelos no SQL, ¿verdad? Y lo platicamos ahí como una pequeña extensión. Esas fueron las láminas más o menos que vimos. Y bueno, nos quedamos en esta sobre inteligencia de negocios. Esto de Business Intelligence o inteligencia de negocios, pues es una área de la ciencia de datos como tal, muy enfocada a aspectos de negocio. En la práctica, pues mucho de estas tecnologías se pueden manejar en distintos contextos. O sea, a razón pues de checarlo, ¿no? En general, esta inteligencia de negocios pues va a tratar de obtener conocimiento de los datos y obviamente de la información que podamos relacionar de esos datos, pues para la toma de decisiones en las organizaciones. Vimos una parte del análisis o analítica, ¿verdad? Que luego le llaman a esa palabra, de información analítica, minería de datos, ¿verdad? Como una técnica ahí para extraer conocimiento. En realidad ese concepto de minería de datos hoy en día ya casi no se utiliza, ¿verdad? Más bien hacemos aprendizaje automático, aunque, y bueno, algún otro tipo ahí de técnica de inteligencia artificial, todavía se sigue encontrando ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Veríamos algo como concepto introductorio. Algunas otras tecnologías, ¿verdad? Como la parte del reporteo, de los datos inmensos o Big Data, de los almacenes de datos, entre otros. Y bueno, esta lámina pues refleja lo que les comentaba, ¿verdad? Al final de cuentas nosotros tenemos una necesidad de negocio, entonces muchos proyectos de ciencia de datos enfocados a, perdón, me regreso a ciencia de datos, parten de una pregunta que hay que resolver. Entonces la empresa tiene una necesidad y quiere ver si efectivamente a través de eso se puede, ¿verdad? Ir manejando. Para eso obviamente va a seguir ahí un ciclo, por ahí comentan algunas cosas, ¿verdad? Particularmente de mejora continua e identificar ahí algunas cuestiones que se pudiesen manejar. Y bueno, ya habíamos visto algo parecido aquí, ¿verdad? En la pirámide o jerarquía, ¿verdad? De datos que nosotros llamamos. Datos, información, conocimiento. Aquí no manejan la sabiduría, más bien lo manejan pues para la toma de decisiones, ¿verdad? Que eso sí sería algo que se pudiese automatizar, pero que en la práctica esa toma de decisiones siempre ha sido manejado por humanos ya en su fase final, ¿no? Entonces, muchos de los sistemas que empiecen a utilizar ciencia de datos van a dar unas recomendaciones, esa sería la palabra, ¿verdad? Para que el experto humano sea al final de cuentas quien tome la última decisión. Aunque efectivamente en algunas cuestiones, pues sí se va a requerir pues que esa inteligencia, ¿verdad? Que se esté desarrollando de alguna forma pueda tomar una decisión autónoma, depende del contexto. Por ejemplo, ahorita en vehículos eléctricos, que se están manejando mucho, bueno, entra una parte que son los vehículos autónomos, casi de la mano, ¿verdad? Pero bueno, difieren un poquito de las tecnologías. Pero en la parte esta de vehículos autónomos se les empieza a dotar de cierta inteligencia, entonces el hecho de que ya se empiecen a manejar los carros solos, pues implica ahí tomar decisiones, ¿verdad?
Se ha demostrado que a veces muchas de esas cuestiones a veces no es tanto porque han habido accidentes, ¿verdad? Han estado por ahí, sobre todo que Google es de los que les ha metido mucho a esto de la tecnología de autos, de vehículos autónomos, pues a veces son pues por cuestiones, ¿verdad? Que pues no estuvo programada ahí la máquina, ¿verdad? Y a veces no es su error, sino que pues qué decisión tomas, ¿verdad? En ese momento. Lo mismo ocurre con nosotros, ¿verdad? Dar un volantazo, ¿verdad? Tratar de prevenir ahí algún accidente a veces puede ser contraproducente. Entonces ahí viene una parte muy importante de la ética, ¿verdad? En ese tipo de cuestiones. Cómo programar esas máquinas o cómo programar esa inteligencia pues para que cumpla propósitos. Porque aunque hay conceptos elementales, luego entre cultura y cultura, pues algunas cosas para nosotros son bien y para otros no están bien, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay una parte interesante de que se está discutiendo. Lo importante es eso, ¿verdad? Que esos sistemas y particularmente los que hablamos de inteligencia de negocio, pues den recomendaciones para esa toma de decisiones asertiva, ¿no? Va a depender mucho pues ahí de la cuestión que se estén manejando. Y bueno, otra lámina más o menos que repite esa parte, no le doy mucho hincapié. Sí, algunas herramientas que se pudiesen utilizar. Encontraríamos, por ejemplo, esta Switch Orange, les permite ahí aplicar algunos algoritmos. Esta es muy visual, es software libre, entonces es utilizada. Esta, por ejemplo, acá de Cueca, que es una ave que está ahí en Australia, es un proyecto de esa universidad de Waikato. Pues es una suite de algoritmos de aprendizaje automático hechos en Java, libres, que uno pudiese utilizar ahí para sondeo. Va a tener muchas de las características que nosotros ocupamos, ¿verdad? Herramientas que nos permitan, uno, pues cargar los datos, extraerlos, vamos a ver ese ciclo en la próxima unidad, poderlos transformar, ¿verdad? Hacer una limpieza, generalmente los datos a veces no vienen completos. Ya sobre eso, pues ya empezamos a aplicar técnicas que nos ayuden, ¿verdad? A explorar y obviamente hacer un análisis de datos. Habrá otras más comerciales como Pentaho, RapidMiner, muy orientadas hacia flujos también de datos. Hay otras más estadísticas como SAS o DSPS, que ya es de IBM desde hace algunos años, que son muy parecidas a las hojas de Excel. Va uno viendo datos en forma tabular y sobre eso se le pueden aplicar algunas técnicas ahí avanzadas. Esta de licencia va creciendo, entonces puede tener una suite sumamente robusta, ¿no? Incluyendo pues algunas configuraciones ya para algún tipo de problemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las empresas, hablando de esta inteligencia de negocios, a veces es interesante pues detectar fraudes, ¿no? Entonces, estas herramientas pudiesen utilizar ya algoritmos probados que permitieran ayudar eso, ¿verdad? Obviamente el fraude pues pudiese variar dependiendo del contexto ahí que se esté manejando, ¿no? No es lo mismo un fraude de tarjeta de crédito al fraude que pudiese ocurrir de energía que les comentaba, de robo, de manipular medidores de energía. Pero bueno, al final de cuentas pudiesen encontrarse relaciones y patrones entre esos datos que se pudiesen aprovechar. Aquí en Morelia lo utilizan mucho, por ejemplo, en Cinépolis, ¿no? Será muy común que, por ejemplo, los empleados utilizaran ahí sus tarjetas de puntos frecuentes, ¿no? Entonces, si ustedes no utilizaban y obviamente no había ahí como certeza, ¿verdad? De sus puntos, pues ellos metían ahí su tarjetita, ¿no? Y mágicamente ya empezaban a tener ahí puntos extra, ¿no? Para sacar ahí para las palomitas o inclusive pues ya hasta tenían dinero, ¿no? Y luego creo que se comercializaban cosas. Evidentemente pues a nombre de uno pues es muy fácil de identificar, ¿verdad? Entonces pues más bien metían la de algún familiar o la de alguna otra persona, entonces esas técnicas de hacer fraude pues cada vez son más complejas, ¿verdad? La gente le piensa, ¿verdad? Cómo puede aprovecharse de eso, pero evidentemente pues también las tecnologías nos pueden ayudar a tratar de prevenir ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Ese sería un fraude interno, ¿no? Al final de cuentas, eso es el mismo empleado, nada más pues que está sacando su ventaja, ¿verdad? Para obtener ahí algunos puntos, ¿no? Incluso creo que por eso ahora creo desde el principio les piden, ¿no? Que si van a hacer puntos, ¿no? La tarjeta, pues para que el sistema ahí les cierre eso, ¿no? Ya tiene algunos años, ¿no? Y cuando hablamos de esto de ciencia de datos, pues implicamos muchas áreas, ¿no? Esta que particularmente la que nos hemos enfocado o que nos vamos a enfocar en este curso, pues la parte de ingeniería de datos, ¿verdad? Toda la infraestructura para almacenar y recuperar información. Pero bueno, sí se van a ocupar algunas cosas, ¿verdad? Matemáticas, estadística, ahora que vimos regresión lineal, ¿verdad? Aspecto de visualización, en algunas herramientas pues están los datos, pero pues nos interesa que eso se
se visualice en un tablero de control, ¿verdad? En un dashboard, por ejemplo, o algunas pues ya más enfocadas, ¿verdad? Al dominio del problema. Esta es la parte que a veces nos cuesta pues trabajo, ¿no? Que igual con el tiempo, si nos vamos a dedicar al mismo contexto de datos, le empezamos a aprender, ¿no? Pero de repente a veces conocemos las técnicas, ¿verdad? Tenemos las formas ahí de trabajar, pero me ponen en un problema de salud y pues de salud a lo mejor no tenemos una formación muy fuerte, ¿no? Quizá lo que vimos a lo mejor en prepa, ciencias naturales, ¿verdad? Y cosas por el estilo, pero nuestra carrera no tiene algo así, que quizá a lo mejor para alguien de biomédica, aunque es ingeniero y a lo mejor tiene componentes de electrónica y de computación, sí lleva una formación, ¿verdad? En la parte médica importante. Tampoco va a ser todólogo de la parte médica, pero sí conoce ese contexto, ¿verdad? Igual, por ejemplo, el proyecto este de agronomía que les comentaba, pues a lo mejor, ¿verdad? Conocemos los fierros y conocemos algunas cosas, pero ciertos conceptos no. Entonces, este dominio de expertise del área, ¿verdad? Que se está tratando, es importante que la hagan expertos o bien ir aprendiendo pues de los datos y obviamente eso va a haber una curva de aprendizaje ahí bastante interesante. Entonces, cuando se combinan tres áreas particulares, ¿verdad? Uno pues sería la parte matemática, otro la parte computacional, aquí le ponen habilidades de hacker y la otra pues ya tienen experiencia, pues sería ciencia de datos. Si nada más es matemáticas, ¿verdad? Con experiencia, pues es una investigación ahí tradicional, si no se le mete ahí aspecto computacional, ¿verdad? Para pues hacer eso, que aprenda de forma automática o que resuelva problemas, ¿verdad? Sin necesidad de intervención humana. Pero si son hackers o computólogos, ¿verdad? Con experiencia, pues esta es una zona muy peligrosa, ¿no? Sobre todo, pues la gente, ¿verdad? Que aprende a vulnerar sistemas y lo hace de mala forma, ¿verdad? Y si pues conocen de computación y conocen de matemáticas, pues aquí, ¿verdad? Hacen uso pues de un aprendizaje, ¿verdad? De informática aplicada, pero pues hacería falta ese dominio del contexto que estamos hablando, ¿verdad? Pues más o menos es así como lo resumen. Esas herramientas pudiesen cambiar dependiendo obviamente de lo que estemos nosotros hablando. En nuestro caso particular, vemos algunas bibliotecas en Python, ¿verdad? El mismo intérprete de Python. NumPy pues va a ser para que ustedes manejen números. Vamos a ver que no es muy fuerte de manera nativa Python para el manejo numérico. De hecho, no tiene arreglos como tal. El concepto más parecido son las listas, que pueden funcionar como una especie de arreglo multidimensional también. Pero para operar algunas cuestiones sí se ocuparía ahí datos más concretos, ¿no? Matplotlib para graficar. Esta de Panda sirve mucho para estructurar datos en memoria en algo que le llaman data frame. Este IPython pues son las mismas notas de Python, pero en un entorno de modo de texto un poco más amigable que el intérprete de Python tradicional. Y lenguaje R, ¿verdad? Por mencionar algunas. Igual este R últimamente se puede integrar con Python y al revés, ¿verdad? Desde Python podemos meter cosas de R y de R cosas de Python. Ya no son, digámoslo así, competidores, ¿verdad? En el pasado a lo mejor sí era una u otra cosa. Y bueno, platicando de ese ecosistema de datos, algo ya habíamos nosotros manejado, pues está esta lámina, ¿no? Hay producidores de eventos que al final de cuentas son producidores de datos, productores, perdón, producidores. Ahí ando con la traducción media mal, ¿verdad? Las aplicaciones, ¿verdad? Los dispositivos como tal, sobre todo en Internet de las cosas, la parte social, sensores, todo eso está produciendo información, se ocupan recolectar, aquí puede haber tecnologías especiales o directamente llegan ya al espacio de almacenamiento, ¿no? Esto que ya está considerado espacio de almacenamiento, va a haber tecnologías que pudiesen determinarnos gran volumen de datos, ¿no? Particularmente ahí en las nubes van a tener su software para poderlo manejar, algunos proyectos, ¿verdad? O protocolos de datos que se pudiesen ahí utilizar para manejar. Y al final de cuentas esos datos se tienen que transformar en una estructura y ser almacenados en repositorios de forma permanente, ¿verdad? Aquí manejan algunos sistemas muy orientados, les digo, a la parte de clúster, de archivos de sistemas distribuidos. Pero bueno, los grandes volúmenes de datos es como se están trabajando. Y al final de cuentas, esos datos ya persistentes, pues se van a ser visualizados, ¿verdad? En distintos tipos de aplicaciones, ¿verdad? Desde hojas de Excel, ¿verdad? Para hacer análisis, que es común. Entonces, no es malo saber Excel, de hecho. Para eso de ciencia de datos puede ser una herramienta rápida y muy útil para hacer consultas, búsquedas, ¿verdad? Para hacer aplicaciones
en clientes ligeros o web o para la toma de decisiones, ¿no? Que al final de cuentas es la parte relevante. Existen por ahí tendencias importantes en el manejo de datos. Yo describo dos. Existe un concepto que a lo mejor no está estandarizado hoy en día, que le llaman New SQL. En realidad lo que vamos a ver es que estos gestores de base de datos relacionales, la gran mayoría, están metiendo cosas de base de datos no relacionales. A final de cuentas, pues muchos de ellos son emporios grandes, ¿no? Y a final de cuentas las licencias de ciertos sistemas, ¿verdad? Como el SQL Server, pues no son baratos. Entonces, pues quieren seguir reteniendo parte del mercado, que sí han perdido algunas en aplicaciones no relacionales, y pues tratarían de mejorarlo, ¿no? Uno es irse hacia la parte de crecimiento horizontal. Entonces, si yo no tengo una base de datos par valor, pues creo otro manejador, otro producto, o bien pues lo estoy integrando a mi pues, repositorio como tal. Entonces, por ejemplo, una empresa como Oracle, pues tiene el proyecto de MariaDB, que es software libre. Obviamente, pues la comunidad le da mantenimiento, ellos les dan mantenimiento. Su producto, digámoslo así, para pequeñas empresas es MySQL. Ahora MySQL, pues realmente licenciado en sus últimas versiones. Entonces, sí habría que ver ahí cómo está el uso de la licencia, ¿verdad? Entonces, para fines prácticos, pues nos vamos nosotros con MariaDB. Pareciera que no hay mucha diferencia. En realidad, pues el producto de MySQL comparado con MariaDB sí es más estable y pudiese tener herramientas que la herramienta tradicional no les da. Pero si ustedes ya van a querer un motor de base de datos relacionales más robustos, entonces ahora sí está el manejador de Oracle, ¿va? No sé ahorita en qué versión vayan, pero bueno, ese manejador es robusto, para fines educativos es gratuito, eso ustedes lo pueden descargar, pero ojo, si ustedes ya exponen un sistema con esa base de datos, habría que pagar licencia. Por eso es que en términos educativos no es muy común que los cursos de base de datos avanzados se den en Oracle, ¿verdad? Entonces habría que checarlo, muy parecido con SQL, ¿verdad? El server. Pues empieza a estar ahí libre, ¿verdad? En las suites, pero eso no indica que efectivamente tú lo puedas utilizar para aplicaciones de negocio que ya cobres, ¿no? Streaming de datos es la otra tendencia fuerte. Vamos a platicar un poquito de eso rápidamente. Aquí un ecosistema de eso, ¿verdad? Que estábamos platicando. Entonces, veríamos pues dos grandes áreas, ¿verdad? Base de datos relacionales, pues no relacionales. Dentro de esas no relacionales, no es lo mismo que sean no SQL, ¿verdad? Eso habría que determinarlo. En la práctica sí hay diferencia, ¿no? Digo, perdón, en la práctica pareciera que no hay diferencia, pero pues en realidad sí son conceptos distintos. Igual acá, el hecho que sean base de datos relacionales no implica que manejen SQL. Pudiesen manejar algún otro lenguaje de consulta. En la práctica, pues casi todas van a caer en SQL y es difícil imaginarlo. Igual acá, ¿verdad? Pero bueno, pudiesen manejar sus propios esquemas. Están las bases de datos analíticas, ¿verdad? Que tienen ahí herramientas para hacer ese análisis. Observen ahí que los manejadores como más robustos que manejamos entran en esa categoría, base de datos relacionales con herramientas analíticas. Entonces sí hay ahí herramientas que le puede sacar uno provecho pues para hacer mejores consultas, ¿verdad? O obtener datos ahí que no están inmersos directamente. Pues todas las bases de datos se puede decir que son operacionales, ¿verdad? O transaccionales. Están casi en esta categoría, ¿verdad? Habrá otras que no entren propiamente en ese concepto, si bien son pues bases de datos así como muy, muy específicas. En realidad no sé, esta de SAP Sybase se supone que debería de entrar en esa categoría. Y ahora sí ya empiezan las no SQLs y las New SQL, ¿va? Como característica. Entonces, muchos de estos productos que están en esta otra categoría entran acá. Entonces, hay manejadores como Amazon RDS, pues que les va a incluir pues, la parte esta de Redis, por ejemplo, ¿no? Que es una base de datos clave valor. React, ¿verdad? Aquí están como las más populares. Grandes tablas o columnares, no sé por qué aquí las ponen como grafos y como de servicio, ¿no? Esa clasificación pues habría que cambiarlo un poquito, ¿no? Y en estos de New SQL pues tratarían de irles agregando esta parte. Entonces, miren, MySQL sí se ha ido mucho a la parte de utilizar cluster, ¿verdad? A que fuese una base de datos pues distribuida. Pero bueno, también habrá algunas otras bases de datos en caché o en memoria. Entonces, por ahí va más o menos el ecosistema, ¿verdad? Habrá algunos productos nuevos que los muestra ahí la lámina que
trataran de manejar algo de esto. Vemos si nos da tiempo ahí para checar algún tipo de cuestiones y, bueno, diferencia entre ambos, ¿no? Pues sí veríamos por ahí algunas características que hay. Entonces, base de datos relacionales, pues las tradicionales, ¿verdad? El viejo SQL, pues sí, las otras no. Obviamente estas sí manejan SQL, las otras no. Esas sí manejan transacciones, ¿verdad? Famoso ACID. Aquí manejábamos como concepto el base, ¿verdad? Que estén básicamente en un estado disponible, ¿verdad? Sus siglas esas de base. Y obviamente estas otras, pues al revés, ¿verdad? No las tienen las bases de datos relacionales, pero sí las no relacionales. Escalabilidad horizontal, entonces comentábamos ahí que en la práctica es difícil crecer la estructura de una base de datos relacional. Digo, no imposible, ¿verdad? Pues para eso está el alter table, pero en la práctica, si ya un campo, ¿verdad?, no entra en esa estructura que está ahí, pues nos puede marcar un error y perder la información. Esta de performance y grandes volúmenes, no necesariamente, ¿no? Pero pareciera que sí, su fuerte es que sean mucho más escalables a largo plazo. Obviamente tendríamos que hacer un análisis en cuáles sí. Generalmente no están orientadas en esquemas, entonces aquí en estas pues siempre hay que definir la estructura. Aquí los mismos datos te pueden definir la estructura y no le invierte uno mucho tiempo en eso. Pros y contras tienen, vea, como todo. Es como los lenguajes compilados y los no compilados, ¿verdad? El hecho de que no declares variables o que aquí sí las declares tiene sus ventajas y desventajas. Y observen que en la otra pues prácticamente sí las cumple todas y quizá lo único que no cumpla, ¿verdad?, es que no esté orientado a esquemas. Eso que indica que sí le tenga que colocar, ¿verdad?, esquemas. Entonces, tratar de encontrar por lo mejor de ambos gestores de bases de datos o tipos de gestores. Y cuando hablamos de streaming de datos, hablamos de un flujo de datos en tiempo real. Y no es tanto que no lo manejáramos. O sea, tradicionalmente en nuestras bases de datos, ¿verdad?, vamos a un supermercado, hacemos una compra, pudiesen ser que esas bases de datos estuvieran en línea, eso sería lo adecuado, ¿verdad?, sobre todo en un supermercado grande. Pues si yo compré 5 jabones, pues esos 5 jabones debiesen de descontarse del inventario, ¿no? Y instituciones grandes, ¿verdad?, como Walmart, la Comercial Mexicana, pues ya tienen muy casado eso, ¿no? Inclusive, pues si ya se está acabando el inventario, se sincronizan ya con sistemas de proveedores, pues para que hagan el pedido, ¿no? Entonces, si ustedes van a entrar, ¿verdad?, como proveedor de Walmart, hay que cubrir ciertos requisitos y a veces pues es pesado, ¿no? Sobre todo si no hay cierta infraestructura. Sí hay ese tipo de cuestiones, pero en general se han dado datos, al igual que el streaming, ¿verdad?, de la parte de audio y video, que esos datos pues surgen, ¿verdad?, en tiempo real y en tiempo real había que tratar de atenderlos, ¿no? Quizá acá de los datos que hablábamos de transacciones, ¿verdad?, de compra-venta, ¿verdad?, en este caso de productos, pues no sea un flujo de datos tan constante, ¿verdad?, por cliente. O sea, yo hago una transacción y pues quizá hasta la otra quincena que vaya a comprar el mercado vuelvo a hacer esa transacción. Obviamente en otro tipo de dispositivos pues sí van a estar esos clientes, ¿verdad?, sobre todo en Internet de las cosas, en los sensores, en las redes sociales, está transmitiendo gran cantidad de datos, entonces esos datos tendrían que manejarse. Igual vuelvo a colocar algunas otras plataformas, ¿verdad?, en cuestión ahí de su tiempo de respuesta, eso habría que definirlo, ¿verdad?, si están en tiempo real, entre 0 y 100 milisegundos, más de 100 milisegundos, pues es cercano al tiempo real, y ya más de una hora, pues ya serían procesos en lote, ¿verdad?, que históricamente es como trabajan muchos de los procesos de análisis. Hay que ver el tipo de aplicación, en algunos sentidos sí tendría caso estar analizando el tráfico que pudiese manejarse, ¿verdad?, pero en otros pues pudiese manejarse un tiempo después, como para encontrar relaciones, ¿verdad?, con datos más constantes. Entonces, a razón pues de revisarlos. Esto de datasets, lo dejo para la siguiente clase, ya para no aburrirlos tanto y comenzarle con la teoría de la segunda práctica. ¿Hasta aquí tuvieran alguna pregunta, chicos? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces voy a retomar el ejemplo que estuvimos haciendo de XML. Nada más, bueno, hay que guardarlo, ¿eh? Que automáticamente, cuando el navegador conoce la instrucción, intenta interpretarlo, ¿verdad? Entonces, si ven una imagen, ¿verdad? Pero bueno, si es un PDF y no tiene el visor, sí lo descarga, y si no conoce la extensión, pues automáticamente lo baja. Herramientas, guardar página.
Ya se guardó acá. Déjenme, entro. Ya les cambié la reunión esta para el viernes. Me hizo falta los otros días. Ahora espero el fin de semana ya agregarle todo. Ya se me estaba pasando. Para que se les quede pues el video por lo menos una semanita, ¿verdad? Y no se borre clase con clase. Y se supone que ya lo tengo en descargas. Entonces déjenme meto esa carpeta. Y ese ejemplo. Empresa. Por eso no lo veía. Déjenme lo hago más grande. Permítame un segundito, chicos. No me tardo. Sí, profe, está bien. Mil disculpas, ya ando aquí de regreso. Entonces, miren, de este XML, pues jugamos un poquito con la sintaxis, ¿verdad? De lo que marca XML como tal, ¿va? Que nosotros podemos definir cualquier etiqueta, hace falta la parte de semántica. Eso probablemente más adelante en otra práctica por ahí lo podamos manejar, ¿va? Para que puedan validar, ¿va? Que esas etiquetas sí van, no van, o que no existen, ¿verdad? Como tal. Bueno, de este código vamos nosotros a checar antes nuestra práctica. Creo que ya les cerré, ¿verdad? Vamos para retomar aquí lo de la práctica. La práctica consiste en definir una hoja de estilo para darle una transformación. Esa transformación la haríamos hacia HTML, que es la que el navegador, el parser que tiene de XML, lo puede procesar. Les comentaba yo que esto se pudiese hacer, ¿verdad? Con el motor ahí de transformación adecuado, el lenguaje, pues en otros formatos como PDF. Si se desarrolla una hoja de estilo que permita visualizar las formas de forma agradable, perdón, los datos de un archivo. Entonces está abierto a que ustedes puedan escoger algún XML como tal para poderlo manipular. Los vamos a manejar como XSL. Les voy a poner ahorita rápidamente un ejemplo. Ese XML tendríamos nosotros que abrirlo aquí en descargas para que ahorita que lo modifiquemos se vea, ¿verdad? Obviamente, si notan, dice que parece que no tiene asociada ninguna hoja de estilo, ¿verdad? Y por lo tanto muestra la vista pues en un árbol, ¿verdad? Quedamos que las etiquetas se pueden expandir, perdón, o contraer, dependiendo ahí de cómo lo manejemos. Una forma de manejarlo es igual que en HTML, hacer uso de hojas de estilo CSS. Nada más como para practicar, vamos a ver que no es lo más adecuado. Básicamente porque no nos permite tener un control de algunas etiquetas. A lo mucho nos va a permitir cambiar el tamaño de fuente, agregarle colores y hacer una cierta transformación que haría más amigable pues esta parte, ¿verdad? Pero en algunas situaciones nosotros ocuparíamos que eso, no sé, fuera una tabla, ¿verdad? O que tuviese así como en viñetas, ¿verdad? Que se pudiese ver. Obviamente aquí yo no puedo marcar eso porque no es propiamente un lenguaje de hipertexto, a menos que lo convirtiera en HTML, que es lo que quisiéramos hacer. Las hojas de estilo pues también aplican aquí, entonces vamos primero a definir una hoja de estilo y ahorita vemos cómo las vinculamos. Déjenme salgo. Voy a poner una que se llame estilos CSS. Minimizo esta para que no se vea por ahí. Y al igual que el CSS, pues es colocarle las instrucciones que nosotros vamos a manejar ahí de forma externa. Entonces, una es que nosotros utilicemos el tag, ¿verdad? Por default, obviamente aquí son etiquetas propias.
Vamos a definirle aquí uno. Digo, no tengo ahí los autocompletadores, a ver si no nos cambia. Este del font size lo voy a poner en 30 puntos. Ahorita vemos si es la regla, ya me entró duda. Pudiésemos colocarle en algunas particulares, ¿verdad? Ahorita pues lo que tengo son etiquetas ahí propias. La otra es apellidos. Y no tengo más etiquetas anidadas como para aplicar pues reglas ahí un poquito más específicas que le queramos aplicar, ¿verdad? En este caso, vamos a ponerle border. Los píxeles rojo sólido. Y le voy a colocar en edad, ¿no? No recuerdo si aplica así la pseudoclase Fierce Child. Ahorita le checamos, ¿no? Entre lo que no mache, lo que no se empareje, pues no lo va a poner ahí, ¿verdad? Y nosotros le podríamos poner el text decoration underline. Creo que sí van así las. Y finalmente una de salario, ¿no? No tenemos así como mucho anidamiento, entonces la va a aplicar ahí todo, ¿verdad? Técnicamente sí el ID pudiesen aplicar un selector de ID, ¿verdad? Igual ahorita le vamos tratando ahí de recordar si es que se puede. Y esto funciona. Y le podemos poner font family, ¿verdad? Que luego utiliza así la regla compuesta, ya no me acuerdo. Entonces creo que aquí es Arial. Ok. De esto, ¿cómo lo vinculamos acá? Bueno, en nuestra empresa, nosotros después de indicarle, ¿verdad? Aquí el XML, que ese sería como el encabezado de que estamos manejando, nosotros tendríamos que indicarle un XML, pero style sheet es la etiqueta. Entonces, estas etiquetas de preámbulo que le llaman, pues son importantes. Entonces, con eso yo estaría asociando, en este caso, la hoja de estilo en cascada, pero bueno, más adelante la misma etiqueta me va a servir para vincular mi hoja de transformación en XSL. Aquí el tipo lo pueden obviar o omitir. Yo siempre soy de la recomendación que sí le indiquen ahí que hay. En esta sí tiene sentido porque vamos a variar dos tipos, ¿no? Si ustedes utilizan esa etiqueta, va en CSS, va, es con un link y ahí ya le ponen el tipo, va, rel, style sheet, y en teoría pues no hay más tipos de hojas de estilo que esta, pero sí sería recomendable, incluso los validadores ahí se los van a colocar, y al igual que el otro, pues le tenemos que colocar un href, ¿no? Para indicar dónde está. En este caso le llamamos estilos.css y la cerramos, ¿no? Vamos a recargar la página, debería de tomarla en cuenta. ¿Qué creen que no la quiere tomar? Que sí lo modificamos y lo guardamos, ¿no? Sí, sí está guardado. Este estilo, pues sí está en el mismo directorio, ¿no? Y sí se llama estilos. Textos CSS y href. Pues no, pareciera que tuviera algún error. Pero no me la quiere reconocer. A ver, algún error de dedo. Style sheet. Ah, sí tengo un error de dedo, miren. Ahí está. Les digo, luego escribo mal el inglés y si no tienen a uno, quiere acceder y ahí estaría la transformación. Algunas reglas pues obviamente se quedan pues con la regla anterior en cuestión ahí de
de colores, ¿no? Si notan, en el caso este del apellido, bueno, no sé si la otra tuviera apellido, creo que no la agregamos, ¿verdad? Y ya se le quitamos ahí el Pedro. Pero la primera etiqueta, a ver. Definimos que fuera de tamaño 30, ¿verdad? Color rojo. Los apellidos los pusimos en un border, ¿verdad? Entonces, pareciera que esa es la única que no hay. La educación esta de underline, habrá que ver si la regla pues la coloqué bien, ¿verdad? Ya me entró duda. Porque sí veo 23 y 24 que sería la... Creo que es First Child, ¿no? Y en el salario, no sé si esa sí la cambió. Sí, como que se ve diferente la letra, ¿no? Esta pues probablemente no la haya aplicado aquí al primer nodo. Déjenme lo guardo. Y lo actualizamos. No, habría que ver ahí cuál es la pseudoclase que hace eso. Porque sí se maneja así, a menos que sean los dos puntos. Bueno, déjenme ver si eso lo compone y si no, pues le investigamos, ¿no? Y eso lo puede ahí aplicar y cuál es la regla ahí que se está manejando, ¿no? Estas de acá sí, yo estoy más seguro que va así. Y tendría que ir algo así con la etiqueta, ¿no? Habría que tratar ahí de identificarlos en cuestión ahí de colores. Pero vean que sí hace una pequeña transformación, parecida a una hoja de estilo, y sí le pudiese agregar algunas cosas. Pero evidentemente esa no me la dan en el sentido formateado. Déjenme la agrego acá al XML. Apellido, ¿verdad? Porque esa no tenía para que se alcance a ver. Más bien al revés. Tendría que ir aquí en edad, antes de edad. Para más o menos seguir un orden. Apellidos. Y Pedrito Fernández, ¿no? Ok. Si notan aquí sí se quedó con el texto en color Sí, el borde que debía aplicar, pero por el texto sí se quedó en color negro. Habría que ver aquí cómo machea pues los colores, ¿no? En teoría, pues tendríamos esa parte, ¿verdad? O agregarle pues la regla para que hiciera algunas otras características. A ver, nada más voy a poner un selector, nada más para sacarme de la duda. Repasar un poquito lo de CSS. Nosotros tenemos selectores de etiquetas, es lo más básico. Obviamente esos pudiesen tener alguna combinación, ¿verdad? Si está dentro de una cosa u otra, hacer alguna característica. Tenemos selectores de clase y tenemos selectores de ID. Particularmente los selectores de clase, pues se pone el parámetro clase en HTML, ¿verdad? Y nosotros le pondríamos con un punto aquí. Y esas clases pues se pueden repetir. Muy parecido es el selector de ID, pero el ID semánticamente no se puede repetir. O sea, solo puedo tener uno con ID 1, ¿verdad? Como valor. Y eso nosotros lo representamos aquí con una variante, ¿no? Un solo estilo. Pero no estoy seguro si eso vaya a funcionar. Vamos a ponerle un color green, ¿verdad? Verde. Y recargar esto. No. Quisiéramos cambiarlo ahí, pero pareciera que no va a aplicar eso. Habría que checar una parte de esto. Ok. En realidad, pues eso mucho no nos interesaba. Voy a hacer ahora sí la hoja de estilo, pero antes le voy a quitar esta parte. Lo voy a poner como comentario, pues para acordarnos cómo iba. Les comparto luego el CSS. Entonces, si yo le quito la hoja de estilo, pues el navegador va a hacer ese comportamiento predeterminado. Entonces, sí se puede darle formateado a los datos, pero va a estar complicado que ustedes quieran así mostrarlos en forma tabular o le quisieran aplicar algo parecido. Vamos a hacer una hoja de estilo
que se llaman XSL. La tecnología le llaman XSLT porque maneja con el concepto de plantillas. Y esas plantillas, les digo, cambiando el motor, les permitiría especificarlo en diferentes formatos, ¿no? Particularmente por default lo que soportan es HTML. Es igualmente un formato en XML. Digo, en particular, aunque le podamos poner cualquier extensión, la recomendación es que sea esta, XSL. No pasa nada pues si le ponen otra extensión. Y como es documento en XML, pues tenemos que iniciar con el encabezado, ¿eh? La versión. El encoding. A ver si no me equivoco, que luego le ando poniendo cosas que no son. Y más si no tienen autocompletado, pues luego no se da cuenta uno, ¿verdad? Ok. Entonces esa va de cajón en todo documento en XML, ¿verdad? Y particularmente eso es lo que tiene es que yo le pueda embeber en otro lenguaje, pues puede ser pasado en XML o en nuestro caso lo vamos a manejar directamente en HTML, pues nuestra salida. Pero bueno, antes de hacer esa salida, convendría, pueden embeber las etiquetas, pero generalmente sí suele colocarse la definición del esquema. Esos se validan con XML esquema, que nos indican pues cuál es el documento que va a ser referencia. Nosotros vamos a utilizar, pero no va con esta, va así solito. La etiqueta es XSL. Cuando vean esto en documentos de XML, esto indica el namespace. Entonces, para que no haya confusión con una etiqueta que a lo mejor se llame figura o figure, vamos a suponer que sí tenemos esa, y entra en conflicto con otro documento, al igual que en los lenguajes de programación que definimos paquetes o namespace, nosotros ocupamos un nombre de espacio. Entonces, como el lenguaje se llama XSL, pues se coloca esta instrucción. Nosotros tendríamos que indicarle aquí que es la hoja de estilo. En realidad, en algunos casos funciona así, pero les va a dar problemas de colisión si tuvieran. Entonces, la recomendación es siempre colocar un namespace, ¿verdad? Y siempre va a ser eso, las etiquetas siempre van a iniciar con XSL, 2 puntos, y el nombre de la etiqueta. Igual aquí se maneja la versión 1.0, y luego viene el validador de ese nombre de espacio, XMLNS. Le indicamos que eso se está haciendo para ese nombre de espacio XSL. Y hay que indicarle, ¿va?, el documento que lo valida. Entonces es HTTP, 2 puntos. Hay algunas herramientas que ya manejan pues de forma más nativa, ¿va?, estos formatos. Igual no recuerdo NetBeans, incluso no sé si el Visual Studio, que no lo he manejado. Si tienen ahí apartados de XML, pues ya les van a hacer que ustedes construyan una hoja y pues ya les genera el cascarón, ¿verdad? Déjenme lo voy poniendo más acá, que ahorita no se ocupa. Es XSL transform. Esa es la URL en teoría, ¿verdad?, donde tiene la especificación del XML esquema, que valida la gramática, porque aquí sí son etiquetas muy particulares. Aquí ya no es un lenguaje que me estoy inventando, ¿verdad? Ya es el lenguaje que me inventé, pues lo validamos, ¿verdad? Como todo lenguaje, pues esto tiene que cerrar en algún lado. Vamos a ponerle aquí style sheet, ¿verdad? Ok. Entonces mi etiqueta raíz, ¿verdad?, con sus parámetros. Aquí importante la versión y sobre todo el namespace, ¿verdad?, la validación del namespace. ¿Dónde está esa otra parte? Después, nosotros lo que hacemos es hacer un match con nuestra etiqueta raíz del lenguaje. Es decir, pues nosotros podemos tener ya un template muy predeterminado independientemente del contenido que se tenga. Alrededor de unas 6 etiquetas, creo que es lo que maneja aquí el lenguaje. Realmente no es complicado. Eso se hace con una que se llama template.
xsl2.template. Y el parámetro es a machear una etiqueta. Tradicionalmente, digo, pueden ustedes hacerlo cualquier tipo de etiqueta. Nosotros le vamos a dar la etiqueta raíz. Y sobre eso nosotros ya codificamos la demás información. Entonces, en este caso, que cierre el template. Para que no se nos olvide ahí las etiquetas. Recuerden que a fin de cuentas es XML, entonces debe de cumplir con la sintaxis básica de cualquier documento en XML, ¿va? Lo que comentábamos, etiqueta que abre, etiqueta que cierra, que estén en el orden ahí adecuado. ¿Va? Quedamos que si aquí yo le metía o le quitaba ahí las comillas dobles o comillas simples, pues me va a marcar ahí un error, ¿verdad? Etcétera. Y sobre esa, pues nosotros le indicamos ya lo que queremos manejar. Entonces, en este caso, le vamos a indicar que queremos que genere un HTML de cajón. Obviamente, estas otras etiquetas pues, no le afectan al documento. Tenemos nosotros un head. Vamos a colocarle un body, vean que es la estructura básica del HTML. Incluso hay gente pues que le quita esto y directamente mete etiquetas, ¿no? Pero yo nunca he recomendado hacer eso, aunque el navegador las va a visualizar, pues no tiene una sintaxis ahí adecuada. Le voy a agregar un título. Sin, obviamente, escribir todo así artesanal, pues es un poquito más tardado, pero bueno, sirve que aprendemos en lo que me decido luego instalar algo un poco más visual, ¿verdad? Y más llamativo. Ejemplo de XSLT. Y en el body, pues a lo mejor queremos poner nosotros, incluso podrías meterle una hoja de estilo ahí embebida, ¿no? Ahorita no le voy a meter ya más cosas para no ponerle, pero podrían ponerle aquí título, un header, un footer, alguna etiqueta más semántica. Y ahorita no le va a afectar mucho eso. O le pongo pues los estilos si le quiero dar ahí directo, ¿no? Pero no titles, más bien ID, ¿verdad? Que sí existe ese parámetro para algunas cosas. Entonces vamos a ponerle ejemplo de XSLT. Y vamos a agregarle aquí un HR. Que abra y cierra. ¿Va? Que vemos que esas etiquetas serán únicas y la recomendación es que matchen con eso. Ok. Vamos a ver si eso ya empieza a funcionar. Probablemente pues sea lo único que se vea porque es lo que le estoy programando, ¿va? Que llega la etiqueta raíz. Muestre de cajón todas esas otras etiquetas. Vamos a darle aquí en empresa. ¿Cómo lo vinculamos? Pues quedamos que es la misma etiqueta, XML, style sheet, como etiquetas de preámbulo, ¿verdad? Esas que abren y cierran con signos de interrogación. El tipo, ese pues sí va a cambiar. No estoy seguro si es así o es text XSL, pero bueno, ahorita lo checamos. De todas formas no es así como muy relevante. Lo que sí va a ser relevante es pasarle la hoja, ¿verdad? Y que esta sea la extensión. Entonces vamos a refrescar la página. Si notan, pues ya no se ve visualmente nada, pero sí se tendría que ver, ¿verdad? Por la plantilla. Porque el título no se ve, ¿verdad? Lo dejó nada más como empresa. A ver, código, más herramientas. Herramientas del desarrollador. Miren, ahí marcó un intento, ¿verdad? Al cargar estilos XSL. Y ahorita que no me la deje correr aquí porque estamos localmente, ¿verdad? Quizás hasta por seguridad. A ver. Esto no me había pasado, ya tenía pues, también un rato que no lo probaba, ¿verdad? Más herramientas. Herramientas de desarrollador.
Ese fue donde le vimos, ¿verdad? Y en elementos aquí está a la hora de procesar. Quiere traer en esta. A ver, no, pero no, a ver que no le haya metido yo algún error. Pone que está abre y cierra, ¿no? Y quería interpretar esto. La etiqueta está bien. El nombre de archivo, a ver, le voy a poner estilos 1. Ahorita revisa si no está mal el nombre del archivo. O sea, pareciera como si no la tuviera. Ah, y la modifiqué, no, sí. Ese sí es comentario. Pero aquí no marcó error que no encontrara la hoja. Porque sí le definimos estilos.xsl igual que el otro. Pero acá ya le cambié a estilos 1. A ver, déjenme quito esto. Y a ver, lo vuelvo a cargar. Pues si no construye árbol ahí de etiquetas. O sea, de ese momento ahí lo. Pero lo curioso aquí es que no marca error. Ahí debería marcar error. Es decir, que ese archivo no existe. Pero bueno, el parser, quién sabe ahí cómo lo estructure. Si vea, file URLs are treated as unique security option. No recuerdo porque eso luego nos daba mucho como manejamos este Ajax con el objeto este XML HTTP request. Ocuparíamos tener como un servidor. Pues pareciera, como para que no lo corriera así de directamente. Bien, si tengo Visual Studio. Me rehúso, pero vamos a ponerlo. Vamos a ver si sale. Okay. Tengo la duda de que si lo está bloqueando puede ser el navegador. Sí, para algunas cosas de archivos ya se protegen mucho. Bien, hay que darle a abrir. Quiere abrir folder, ¿verdad? Más bien es abrir un archivo. Me dice que se instala una recomendación. Bueno, ahí está, para no sufrirla. Habría que hacerle más ahí el texto, pues para que lo vean o menos, ¿verdad? Ok. Y en teoría, can run, ¿verdad? Start debugging. Encontrar una extensión. Había unas que me había puesto el servidor web. A ver, run. Without debugging. No, si quiere a fuerzas encontrar ahí un programa. Es que no tengo ahorita un servidor ahí instalado. Lo más rápido sería subirlos acá al servidor. A ver, déjenme. Abro una conexión. Que hay que instalarle pues hay algunas cosas. A ver que sí esté funcionando también. No sé si ya el dominio de IT Morelia ya lo hayan descontinuado.
Pero creo que ninguno de los dos responde. Estábamos peor. Ok. Pues déjame checo esto. Antes no daba problema ahí de correrlo local. Por eso lo mostrábamos así. Y si no, pues para instalarle o un navegador local o instalarle bien ahí las extensiones, ¿verdad? Para que abra ahí servidor web, el Visual Studio. Porque sí lo abre, pero generalmente tendría que ser como una página ahí de HTML, ¿no? ¿Tuvieran preguntas hasta aquí, chicos? No, profe. Muy bien. Entonces, miren, tenemos de pendiente la práctica 1, esa quedó el lunes. De esta otra práctica, la verdad no recuerdo qué día quedó, no se preocupen, esa hasta que no terminemos de verlo, el ejemplo, para que ustedes se den una idea de qué vamos a hacer, pues ya checamos en cuestión de tiempos cuando la programamos. Entonces, denme ahí oportunidad de checar esto para ver qué está ocurriendo, porque incluso creo que el servidor del TEC está caído. A ver. Porque no es mi internet, ¿verdad? Y la página de Morelia se carga, entonces lento, pero ahí va. Ok. Entonces, déjenme checo esta parte, ¿no? Para ver qué podemos hacer para probarlo y pues que también ustedes lo puedan probar. La otra sería en otro navegador. A ver rápidamente, nada más abro el Safari, a ver si eso no se pone tan quisquilloso. No, va a ser lo mismo. Ahí la manda, ¿verdad? Si puedo probar ahí con otros. Fíjense, esas de desarrollo sí están ahí avanzadas al Microsoft Edge, pero creo que ni el Edge tengo. A ver qué hace. O renderiza ahí la parte esta. Pero lo curioso es que ya ni el XML normal me lo quiere mostrar. Y el XLS se supondría que es pero ese se llama estilos, ¿no? Supone que ese sin plantilla, pues es un documento Pero es XSL, ¿no? Chido. Ahí está, el documento que construimos, pues es un documento XML válido, debería de verse acá. Pero sí, ya al machar, por el error que veo que hay aquí, sí va a ser algún problema que no me deje correr estos archivos ya de forma local. A lo mejor por el riesgo que implica hacer una transformación etiqueta, ¿no? Que vayan a meterle ahí código malicioso. Ok. Bueno, chicos, pues vamos a dejarle el día de hoy hasta aquí. Nos vemos el lunes. Ahí les encargo, vayan avanzando en su práctica 1 que vence el lunes por la noche. Va, profe. Pues cuídense mucho, bonito fin de semana tengan todos. Igualmente, profe, nos vemos. Nos estamos viendo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.